quería escoger un caso que me parece interesante, pero no estoy segura si se relacionaría con el caso boliviano. Quizás años antes, sí o sí es necesario que se relacione con un caso boliviano más o menos actual, o sea, para hipotéticamente actual, porque el caso que tenía era el caso de la masacre de la aldea de los Josefinos versus Guatemala. Y quizás se podría relacionar hipotéticamente, pero a una Bolivia antigua, o sea, más, incluso quizás con la antigua constitución, algo así, doctor. ¿Es Está bien. necesario que ahora estaría bien? Sí, está bien. Sí, puede relacionarse con hechos bolivianos anteriores, ¿no? No he leído esa sentencia, la verdad. Y lo que tiene que relacionarse es algún hecho histórico en Bolivia. No hay ningún problema. Y lo importante es que pueda servir para iniciar una demanda, ¿no? Entonces, eso, puede relacionarse con hechos antiguos. No hay ningún problema. Con anteriores a la Constitución, de hace 10, 15, 20 años, no hay ningún problema. Ustedes tienen que adecuar, ¿no? De la sentencia deben rescatar dos cosas fundamentales: los hechos fácticos y la ratio decidendi. Entonces, esa ratio decidendi, ¿no? Esa razón de decidir, es el espíritu de esa sentencia, es obligatorio para los otros estados, para todos los estados latinoamericanos. Entonces, eso es parte de la Constitución, como hemos visto en la anterior clase, hace dos clases. Entonces, ¿eso puede utilizarlo? Sí, puede utilizarlo. Para un caso antiguo, ya, vale. Vamos a ver que debería ser, no sé de qué año es esa sentencia, debería aplicarse para eventos futuros a partir de esa sentencia. Pero vamos a hacer una excepción ahí y ver qué es lo que ha pasado. Es una masacre. ¿En qué consiste esa masacre y cuál ha sido el contexto y por qué no se aplicaría a un caso boliviano, Camila, actual? Actualmente, yo creo que no. La sentencia es relativamente nueva porque es del 3 de noviembre de 2021 y Mm, básicamente quedó en que se enviaron militares para la aldea de los josefinos, incluso mataron y en tal aldea dice que incluso había guardias. Así que me falta leer un poco la sentencia, doctor, para ver exactamente cuál ha sido el conflicto, porque había personas que cuidaban por la noche la aldea, pero se envió militares en donde mataron a los guardias y mataron incluso personas. Lo que la aldea pidió después de la sentencia, una de las cosas que se les dio es incluso un monumento y una, no me acuerdo, una pieza donde, básicamente con el monumento que va a ser colocado en el mismo lugar donde se encontraron a 10 de las víctimas. ya. Entonces, básicamente eso. Y quería relacionarlo con lo que pasó años atrás, doctor, acerca de, no me acuerdo, en San Juan, no sé qué mina, no me acuerdo bien la mina, me falta estudiar un poquito eso y quería relacionarlo con eso, doctor. Está muy bien, está bien, suena bien. La verdad no he leído la sentencia, entonces allí me tocará leerla si la eliges, ¿no? Eso es. Pero puedes hacer a hechos pasados. Vamos a establecer una excepción ahí, ¿ok? Doctor, Muchas gracias. disculpe. Rommel, dale. Doctor, yo estoy trabajando en base a, bueno, he estudiado la sentencia de IB versus Bolivia, Ujú. que me ha parecido muy interesante respecto al caso médico que la señora ha sufrido. Ujú. Entonces, mi consulta va a si puedo trabajar sobre esta de Bolivia o tengo que Sí, escoger una internacional. no, bueno, es internacional, ha sido aplicado al Estado de Bolivia. Puedes estudiar ella y aplicarla a otro caso parecido que haya sucedido en Bolivia. ¿Ok? Está bien, doctor. Muchas Ujú. gracias. Está muy bien. Ojo que hay que registrar las sentencias, ¿no? Entonces, cuando me mandan el mensaje, ya hay un registro. Ponte que varios quieren hacer el IB Bolivia. Bueno, el primero que registre, ese es el que se lleva la sentencia, ¿no? Porque bueno, no vamos a repetir sentencias, ¿ok? Eso es también importante que recuerde. Ya, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a avanzar.
Mm, Vamos con la pregunta uno. Aquí tengo varias personas que quieren participar. José Michel, Cristel, Lucero, Blanca, John Kelvin, David Carlos, Daniela Patricia, Cristian Corina, ¿no? O sea, casi los clásicos de siempre. Vamos con José Michel, con la uno. Una consulta más, ya están todos admitidos, ¿no? O sea, en el Rudy, por ejemplo, decía que no le puedo admitir. Berta Saca se encuentra ya en la sesión. Sí, doctor, aquí estoy, doctor. Gracias. Ya. Doctor, disculpe, ¿será posible que pueda participar ahorita? No, es que estoy ya saliendo a trabajo. Ya, pero ¿y por qué no ha escrito? ¿O ha escrito? No he escrito, doctor. Estaba esperando que terminen las intervenciones para mandar mi manito, para levantar mi manito. Pero sí se puede, si no. Ya, ok, Berta, dale con la 1 y excepcionalmente, ya que... Muchas gracias, doctor. Ya. La pregunta 1. Ay, no. Doctor, Es cuando un Estado o una organización internacional voluntariamente o por negligencia sea contraria a la obligación establecida por una norma internacional, incurriendo así en una lesión y o violación de dicha obligación. Por ejemplo, si las autoridades de un Estado actúan en el territorio de otro sin su previo consentimiento y allí detienen a una persona o en el propio territorio no protegen adecuadamente la sede de la misión diplomática de otro Estado, en cuyo caso ciertamente estamos ante un hecho internacional ilícito, entrañando este hecho ilícito una consecuencia jurídica importante para su autor, la de generar su responsabilidad internacional conforme establece el artículo 1 del proyecto de artículos de la CDI, que señala: artículo 1. Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionalmente ilícitos. Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. En este contexto, el derecho de la responsabilidad internacional presupone la existencia de hechos internacionales ilícitos atribuibles a un Estado o una organización internacional, siendo el comportamiento contrario a una obligación internacional, generando una nueva relación jurídica entre el autor del hecho y la víctima, basado en la responsabilidad internacional del primero, dado que la consecuencia genérica para el primero es el deber de reparar los efectos que ha generado el hecho ilícito. Esta regulación se caracteriza de un lado por una gran importancia para la eficacia del derecho internacional en la práctica diaria, pues la reparación entraña una sanción frente al hecho ilícito. Por otro lado, por tener plena autonomía respecto a la existencia de los ordenamientos nacionales sobre obligaciones derivadas de un hecho ilícito, en atención de un dato general que la preside, a saber que la calificación es conforme señala el artículo 3 del proyecto de artículos, que señala expresamente: calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito. La calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como ilícito por el derecho internacional. Bien, a ver, Berta, ¿nos puedes resumir la posición, por favor? ¿Cuándo, con tus palabras, ¿no? ¿Qué es responsabilidad internacional? Primero. Segundo, ¿cómo está regulada? ¿Qué es CDI? ¿Y por qué ello tiene valor legal? ¿No? Entonces, 3 cuestiones. ¿Qué es la responsabilidad internacional del Estado? Doctor, la responsabilidad internacional del Estado son las acciones y omisiones que pueden realizar el Estado como tal o una organización internacional. Eso es todo, ¿no? Eso es todo, no falta un detalle. Todo acto que puede realizar un sujeto de derecho internacional es responsabilidad internacional del Estado. Bueno, el Estado o una organización social o también internacional, perdón. Y no recuerdo muy bien, ¿Cuál es la característica de la responsabilidad internacional del Estado? ¿De qué deviene?
de las acciones y omisiones de haber incumplido, digamos, una obligación establecida en un, Eso, ¿no ve? súper. Algo así. Eso. Viene de haber incumplido una obligación internacional. Ello va a generar una nueva relación jurídica que es una responsabilidad internacional del Estado. Exacto. ¿Qué es CDI? Bueno, doctor, es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. No, para nada. O la Es que, a ver, algo importante, lamentablemente, no averiguamos, ¿no? O sea, estamos copiando y CDI, o sea, no nos informamos de qué es la CDI. A mí me parece observable la eso. Corte. La Corte. No, doctor. Sí, lamentablemente no me acuerdo. Pero por favor, ya es la segunda vez que sucede en el curso. Tenemos que saber qué son esas abreviaciones. Hemos visto, además, eso es la Comisión de Derecho Internacional. Ahora, ¿por qué el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional es aplicable en materia de responsabilidad si todavía no ha sido aprobada por los estados? ¿Por qué es aplicable, Berta? Tú has señalado eso. Porque ya es vinculante, doctor. O sea, ¿pero por qué es vinculante? Porque existe la aceptación, digamos, y es... pero no existe la aceptación, Berta. Sí, tienes razón. Pero, doctor, sí, evidentemente dice proyecto, ¿no? Pero, como le digo, ya está, o sea, no sé la palabra exacta, doctor, en este momento. Ya, vale la participación, pero estoy realizando observaciones que nos van a servir para las siguientes participaciones y para el examen. Por ejemplo, si en el examen te hubiera tocado esto y hubieras dicho lo que me has dicho, tuvieras 1/20, ¿sí? Entonces, ojo que en ese estilo va el examen, ¿no? ¿Por qué? ¿De cómo es aplicable? La respuesta es que este proyecto, la comisión, como estos especialistas en derecho internacional bajo el seno de las Naciones Unidas trabajan en el desarrollo del derecho internacional y al ser tan extensos en el tiempo los trabajos, vamos a ver que los estados, primero, van recogiendo, los especialistas van recogiendo la práctica de los estados, ¿sí? La costumbre de los estados, van tratando de codificarla. Y en ese sentido, el proyecto de artículos se aplica como derecho consuetudinario, es decir, como costumbre. Y en ese sentido es fuente del derecho, y por eso se aplica. ¿Ok? Bien, entonces, esta responsabilidad internacional del Estado, nuevamente, gracias, Berta, vemos pues que es el efecto de un incumplimiento de una obligación internacional efectuada por un sujeto de derecho internacional. Ya, perfecto. Ya, entonces hay compromisos internacionales establecidos por el consentimiento de los estados o los sujetos de derecho internacional. Hay un incumplimiento, hay un efecto. ¿El efecto cuál es? El establecimiento de otra relación jurídica que ya viene con responsabilidad internacional del Estado. Está regulado por este proyecto de artículos como norma consuetudinaria. Eso es importante. Vamos a la 2. ¿Alguien quería hablar antes de darle la palabra a José? Sí, doctor, una consulta. Yo entro a mi cuestionario, pero no me permite la revisión del mismo. Ya, a ver, ¿solo le pasa a Lucero o a alguien más? De igual manera, doctor. De igual manera, doctor. Ya, perfecto. Lo habilito ahorita. Ha debido suceder algo que no ha estado, no he controlado. En este momento estoy abriéndolo para su revisión. Opciones de revisión, sí, efectivamente no estaba habilitado eso. Mil disculpas. Ya, listo. Pueden ver que está abierto, ¿sí? Sí, ya está. Gracias, doctor. Ya, a ustedes mil disculpas. Bueno, vamos, dale José Michel con la 2.
doctor. Disculpe la molestia, doctor. Tenía que salir de mi casa muy temprano y por eso escribí también un mensajito primero y al entrar a la clase. Pero le pido por favor que en cuanto pueda volver a mi casa en unos 10 minutitos, ya voy a poder participar. Por favor, doctor, le pediré paciencia, por favor, que participe el siguiente compañero, por favor, doctor. Ok, no hay problema, se entiende. Van así las clases virtuales. Cristel Eunice Ramírez, la 2. Buen día, doctor. Sí. La pregunta 2 explica el elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito respecto a los hechos de los órganos del Estado, particulares y movimientos insurreccionales. En primer lugar, tenemos los hechos de los órganos del Estado, lo cual implica que el comportamiento de todo órgano del Estado constituye un hecho de ese mismo Estado, con base en el principio de autonomía institucional en la organización del Estado. Pero deberían tomarse 3 aspectos en este tipo de hechos. En el primer lugar está el hecho ilícito de vincularse con el ejercicio del poder público. En segundo lugar, puede tratarse del comportamiento de un órgano que no pertenezca al gobierno central. Y en tercer lugar, existen casos de particulares, como en un órgano de un Estado cometa un hecho ilícito, estando bajo la disposición de otro Estado. En segundo lugar, los hechos de los particulares, que es el comportamiento o actuación de una persona o un grupo de personas, puede ser atribuido a un Estado. Y en tercer lugar, hechos de movimientos insurreccionales, que se le atribuyen al Estado el comportamiento de un movimiento insurreccional. Este debe contar con un propio aparato institucional. Y eso sería, doctor. Muy bien. A ver, entonces vamos a ver que el hecho internacionalmente ilícito que emerge de una infracción al ordenamiento internacional tiene 2 elementos, ¿no? Fundamentalmente. Estos elementos son el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo es la acción u omisión atribuible al Estado, ¿sí? Y el elemento objetivo, vamos a ver más adelante, es la violación de la obligación internacional del Estado. ¿Cuándo es atribuible entonces al Estado una acción u omisión? Cuando, por ejemplo, los actos que han vulnerado el ordenamiento internacional lo cometen sus servidores públicos, ¿sí? Si un servidor público incumple una norma internacional, en este caso una norma internacional de derechos humanos, en nuestro caso nuestras sentencias, es responsabilidad, sí, del servidor público, pero es responsabilidad también del Estado en general. Eso es súper importante, ¿vale? Eso lo pueden ver, por ejemplo, en el caso Pacheco Tineo versus Bolivia, en el cual un servidor de migración incumple la normativa internacional y Bolivia es procesada y responsabilizada por este incumplimiento. Seguramente contra el señor que ha cometido, contra el servidor público que ha cometido esa infracción, se puede repetir la reparación en aplicación del 113 de la Constitución, pero vamos a ver que como regla general es atribuible al Estado toda la comisión de todos los actos cometidos por sus servidores públicos, ¿sí? Vamos a ver enseguida también que pueden ser lo de los hechos cometidos por particulares, y también en cierta medida los movimientos insurreccionales, porque se encuentra sometido a su dominio territorial y a su dominio gubernamental, ¿sí? Eso es importante. Bien, vamos con la siguiente pregunta, con el elemento objetivo, ¿no? Pues hemos identificado un elemento subjetivo. Ahora vámonos con el elemento objetivo con, me permiten un instante, ¿dónde está esto? Lucero Callagua. Buen día, doctor. Dale.
Bueno, la pregunta número 3 dice, explica el elemento perdón, el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito. Bueno, un elemento objetivo es el comportamiento que radica sobre lo que se constituye una violación de una obligación internacional de un Estado. Entonces, estas pueden ser, por ejemplo, eh, un crimen o delito internacional. Puede ser tal vez la exclusión de la noción de un crimen internacional y el elemento temporal en la relación de la obligación violada. Ya, pero está bien, vale, Lucero, está bien, pero ojo, que hay que diferenciar aquí en el delito, ¿no? No necesariamente tiene que estar tipificado como delito para que sea un hecho internacionalmente ilícito, ¿sí? El elemento objetivo nos dice que cualquier acción u omisión vinculada con el ejercicio del poder público que vulnere normativa internacional ya está generando el elemento objetivo de la responsabilidad del Estado. Entonces, eso es importante. Directamente el elemento objetivo es la violación de una obligación internacional. No necesariamente tiene que estar tipificado como delito internacional. ¿Sí? Ahí hay un error. Si hay una obligación, por ejemplo, no sé, de los estados mediante la Convención Americana nos hemos comprometido a garantizar el derecho a la igualdad de las personas. No cumplimos ello. Ya, hay responsabilidad internacional del Estado. Discriminamos, no sé, por razones de género, raza. Hay responsabilidad. No necesariamente, como tú has señalado, tiene que haber un delito internacional. Eso es súper importante. ¿Ok? Bien, vamos a la 4. Vamos a la 4, por favor, con Blanca Evelyn Ayala. ¿Está Blanca? Nuevamente me sirve esto para ampliar un poco la anterior pregunta. Vamos a darle tiempo a Blanca. Estableciendo que va a haber violación de una obligación internacional cuando ese Estado efectúe una acción u omisión que no esté en conformidad con lo que con lo que el derecho internacional exige para él. Cualquiera sea el origen de la naturaleza de esa obligación, sea una obligación convencional, sea una obligación consuetudinaria, sea una obligación establecida por un órgano internacional previamente autorizado. ¿Sí? Aquí lo importante es que hay una obligación y el gobierno la incumple. Un Estado la incumple a través de los actos de sus servidores públicos, de particulares o incluso de movimientos insurreccionales. ¿Sí? Para eso voy a leer finalmente un extracto de la sentencia Barcelona Traction de la Corte Internacional de Justicia que dice: el gobierno belga estaría legitimado para presentar una reclamación si pudiera demostrar que uno de sus derechos ha sido lesionado y que los actos alegados han causado la violación de una obligación internacional derivada de un tratado o de una regla general del derecho. ¿Sí? Importante. Sostengamos aquello para el establecimiento de la responsabilidad internacional del Estado como elemento objetivo. Vulneración o incumplimiento o violación de un compromiso o de una obligación internacional señalada en un convenio, en los principios, como dice acá, en una regla general del derecho o el derecho constitucional. Para eso hemos aprendido fuentes. ¿Ok? Ya. ¿Queda claro con eso, Lucero? Que no solamente está circunscrito al ámbito penal. ¿Ok? Gracias, doctor. Ya. ¿Blanca está? O si no, pasamos con John Kelvin. Sí, estoy. Ya, vamos con la 4. Estoy bien. La pregunta 4. Explica las reglas establecidas para considerar el elemento temporal en hechos internacionalmente ilícitos. Yo he rescatado 2 reglas.
en la cual la primera dice la regla de base, la primera regla de base, la cual fue enunciada por el árbitro Max Weber en el asunto de la isla de Las Palmas, en el cual dice que ambas partes están de acuerdo también en reconocer que un hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho de la época y no del derecho en vigor en el momento en que surge o ha de resolverse una controversia relativa a este hecho. El segundo, en donde el proyecto de artículo que regula esta materia en dos preceptos. La primera, que determina en qué momento, encontrándose reunidos todos los elementos constitutivos de la violación de una obligación internacional, se puede llegar a la conclusión que existe esa violación. La segunda es determinar cuál es el periodo entero durante el cual la violación se desarrolla, desde cuándo y hasta cuándo se extiende su periodo de perpetración, y esto tanto antes como después del momento en el que consta su existencia. Bien, ahora vamos a ver entonces, hay unos elementos temporales, hay un elemento temporal en el establecimiento de los hechos internacionalmente ilícitos y vamos a aplicar básicamente reglas parecidas al derecho interno. La primera es el principio de prohibición de retroactividad. ¿Qué significa eso? Que la norma jurídica internacional para establecer una responsabilidad se aplica desde su publicación o desde su existencia para el futuro, no se aplica de manera retroactiva. Adicionalmente, vamos a ver que esto implica que la norma que vamos a aplicar a los hechos internacionalmente ilícitos o a la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad del Estado, es la norma de la época en la cual han surgido los actos que conllevan esta responsabilidad. Voy a poner una pizarra para esto, ¿ya? Espérenme un segundo. Estoy en un... Así que tengo que... Oh. Aquí está. Ya. Entonces, para esto, simplemente nos acordamos de nuestras lecciones de aplicación de normas jurídicas. Aquí tenemos una línea del tiempo. Están viendo mi pizarra, ¿no? Ahí tenemos una línea del tiempo y aquí sucede el hecho, ¿no? Entonces hemos visto que hay dos elementos, un elemento subjetivo y hay un elemento objetivo. Un servidor público en determinado momento, utilizando el caso Pacheco Tineo versus Bolivia, no deja ingresar a territorio boliviano a personas que tienen un refugio. ¿Sí? Vale. El elemento subjetivo existe. Elemento objetivo, hay la violación de una obligación internacional. Listo, se dan los dos elementos. Lo que tenemos que ver es que este hecho ha sucedido en un momento en el cual, pongamos que es hoy es 17 de junio, un día como el 17 de junio, pongamos del 2000, ¿sí? Entonces, a este hecho internacionalmente ilícito, ¿qué norma le vamos a aplicar? Las normas vigentes el 17 de junio del 2000. No le puedo aplicar una norma posterior porque tengo una regla de irretroactividad. ¿Sí? Eso debe estar súper claro. ¿Sí? El derecho de la época, eso dice la doctrina, la jurisprudencia y la legislación en el ámbito interno y en el ámbito internacional. El hecho vigente en el momento de la comisión de la violación de la obligación internacional efectuada por un sujeto. Esa norma tengo que aplicarle. Nuevamente les leo un fallo, ¿no? Un fallo arbitral. Ambas partes están de acuerdo también en reconocer que un hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho de la época y no del derecho en vigor en el momento en que surge o ha de resolverse una controversia. Imagínense que de este hecho, el 2020, o hoy día, el mismo día 17 de junio del 2022, hoy día queremos demandar porque ha cambiado el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico ahora dice que es un delito o que es una vulneración al ordenamiento internacional.
ya no puedo aplicarle esta normativa a este hecho. Debo aplicar la luz, le voy a aplicar las normas que han estado vigentes en el momento de la vulneración del ordenamiento jurídico internacional. Muy importante, ¿sí? Esa es la primera regla. La segunda regla debe determinarse en qué momento, ¿no? En qué momento se han reunido todos los elementos constitutivos de la obligación internacional y durante qué periodo se ha efectuado esta vulneración. ¿En qué momento están los dos elementos reunidos y durante cuánto tiempo ha sucedido ello? Pueden en ese sentido haber, por ejemplo, hechos continuos que han vulnerado el ordenamiento jurídico internacional. ¿Ok? Esas son las dos reglas. Entonces, acuérdense de aquello. Tempus delicti commissi, ¿no? Que la vulneración del ordenamiento internacional va a ser procesado, va a ser conocido a partir de la normativa del hecho generador, del día de la comisión de ese hecho generador, o si ha sido continuo, del día de su conclusión, el día en el cual se han establecido los dos elementos. ¿Queda claro eso? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con nuestra siguiente pregunta, con la 5. Describe en qué situaciones un Estado puede ser responsable por hechos cometidos por otro Estado. ¿Puede ser posible esto? Vamos con... ya participó Blanca. John Kelvin. Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. La pregunta número 5. Describe en qué situaciones un Estado puede ser responsable por hechos cometidos por otro Estado. Y a ver, vamos a ver, la eventualidad pues de la respuesta es que un Estado u otro sujeto de derecho internacional esté pues de una manera implicado en un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado. Puede dar lugar a dos situaciones. Como primero puede ser que se incluyen los casos en que la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, indiscutiblemente pues cometido por un Estado, hecho atribuible en cuanto tal a ese Estado, y que da lugar sin duda a su responsabilidad internacional, va acompañado de una participación por otro Estado, en la realización por el primero de su propio hecho. En segundo término, pues se agrupan los casos cuya característica común no es ya la participación que eventual y concretamente tiene un Estado en la realización independiente por otro Estado de un hecho internacionalmente ilícito, sino de la existencia entre dos Estados de una relación de naturaleza particular. Eso, doctor. Bien. Gracias. A ver, entonces, vamos a ver que, siguen entrando compañeros, vamos a ver que puede existir este caso, ¿no? En el cual se vaya más allá de la regla. ¿Cuál es la regla general en este caso? Que un Estado es responsable de los actos o omisiones por las cuales el propio Estado vulnera ordenamiento jurídico internacional. Claro, obvio, es responsable. Pero se van a dar algunas situaciones en las cuales un Estado es responsable por la comisión de un hecho internacionalmente ilícito efectuado por otro Estado. ¿Cuándo? Cuando hay ayuda o asistencia para la comisión del hecho internacionalmente ilícito, ¿no? Cuando un Estado presta ayuda o asistencia a otro en la comisión por este último. Entonces, ambos son responsables. También hay responsabilidad por un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado cuando, por ejemplo, existe algo que antiguamente se llamaba vasallaje o protectorado internacional, ¿no? O que en el que básicamente un Estado dirige y controla a otro Estado en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. ¿Sí? Entonces, allí los dos Estados también son responsables. Un Estado es responsable por la comisión del hecho propio y el otro es responsable por el protectorado internacional que brinda porque dirige y controla a ese otro Estado. Eso obviamente debe poder probarse
que hay este determinado control y se puede establecer la responsabilidad para ambos estados. ¿Ok? Bien, y es la excepción. Que se ha dado muy poco en la jurisprudencia. Vamos al 6. Vamos al 6. ¿En qué condiciones? Por ejemplo, vamos a ver que ya se producen situaciones excluyentes de ilicitud. Vamos a ver que hay dos fundamentales, ¿no? El consentimiento y el estado de necesidad, por el cual excluyes la ilicitud. Se comete el acto, vulnera el ordenamiento jurídico, es atribuirlo a un sujeto, pero hay situaciones que van a excluir la ilicitud. ¿Cuáles son estas? ¿Y qué condiciones debe cumplir el consentimiento y el estado de necesidad? Lo vamos a ver ahora mismo con David Carlos Zuñagua. Dale, por favor, David. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Bueno, según la CDI, que aprobó en su artículo 20 del proyecto que ya hemos mencionado anteriormente, se consideraría el consentimiento válido de un Estado a la comisión de otro Estado de un hecho determinado y va a excluir la ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado en la medida en que el hecho permanece dentro de los límites de dicho consentimiento. Es decir, que si un Estado consiente que otro Estado realice un determinado hecho, entonces ese consentimiento constituiría algo válido. Por el contrario, sin tener ese consentimiento, entonces hablaría ya de una violación a una obligación internacional en la cual pues ambos Estados han quedado, ¿no? Por otra parte, la expresión de estado de necesidad designa la situación en que se encuentra un Estado que no tiene absolutamente otro medio de preservar un interés esencial amenazado por un peligro grave, ¿no? Que el de adoptar un comportamiento que no está en conformidad con lo que exige una obligación. Para que un estado de necesidad excluya la catalogación de ilícito de un determinado hecho, es necesario que el interés del Estado se encuentre en peligro y sea un interés esencial. Además de que el Estado que invoca esta figura de estado de necesidad no debe afectar gravemente al interés esencial del Estado o de los Estados con relación a los cuales existe la obligación. El Estado que invoca en su favor la existencia de un estado de necesidad no debe haber dado lugar el mismo Estado, es como decir, no, él mismo no tendría que haber dado lugar por negligencia o colaborado para que se encuentre en ese conflicto, en esa situación de estado de necesidad. Y también que el interés del estado de necesidad que sacrifica no debería constituir también un interés igualmente esencial de ese otro estado o de la comunidad internacional de su conjunto. Es así que se puede decir que el estado de necesidad como causa de exclusión de ilicitud se dará siempre y cuando la obligación internacional de que se trate excluye la posibilidad de invocar un estado de necesidad o el Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad. Eso sería, doctor. Muy bien, Carlos. A ver, entonces, vamos a ver. En el derecho internacional, al igual que el derecho interno, existen situaciones en las cuales, situaciones excepcionales, ante las cuales, habiéndose ocasionado una vulneración del ordenamiento internacional y habiéndose producido un hecho internacionalmente ilícito, hay situaciones que excluyen esta responsabilidad del Estado causante. ¿Cuáles son? Uno, la primera, que se haya consentido aquella actividad. Sí, que el Estado, en este caso perjudicado, ante el cual se está vulnerando una obligación internacional, haya consentido a esta actividad. En virtud a el valor del consentimiento en el ámbito del derecho internacional, esta es una causal de exclusión. ¿Qué debe probarse acá? ¿Qué debe manifestarse? De que el consentimiento que ha emitido el Estado ante el cual se vulnera el ordenamiento internacional haya emitido su consentimiento sin vicios en el mismo, como error, dolo, corrupción, coacción, que ya hemos visto nosotros, ¿sí? Y que esta manifestación debe ser válida en el ámbito del
plano internacional, del derecho internacional. Y adicionalmente de que el Estado que está vulnerando en virtud del consentimiento que ha prestado el Estado debe mantenerse en los límites del consentimiento que ha recibido. No debe ampliar o no debe extralimitarse en ese consentimiento. Eso es importante para excluir la responsabilidad. Obviamente también vamos a ver que esas causales o esos consentimientos no deben vulnerar normas de jus cogens, no deben vulnerar normas estructurantes del derecho internacional. Por ejemplo, no sé, no puedo decir como Estado, ya, muy bien, ahora le doy el permiso de que me invada militarmente. No, esa es una norma de jus cogens, paz, seguridad internacionales. Entonces vamos a ver que eso vulnera, a pesar de que haya un consentimiento, igual no es causal de exclusión de ilicitud. Acuérdense las normas jus cogens que no pueden ser de libre disposición de los estados mediante su consentimiento. La otra que vemos acá, la otra que nos ha señalado, la otra causal es el estado de necesidad, ¿no? En la cual designa esta situación en que se encuentra un Estado que no tiene otro medio de preservar un interés esencial amenazado por un peligro grave. ¿Sí? Esto es necesario que para aplicar esta causal de exclusión tenemos que ver que el interés del Estado se encuentra en peligro, que sea un interés esencial, que el Estado que invoca el estado de necesidad no debe afectar gravemente al interés esencial, que el Estado que invoca esto no ha provocado su propio estado de necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que puede ser una causal de exclusión, habiéndose probado todas estas circunstancias. Vamos ahora con la siguiente pregunta con Daniela Patricia Pino. Doctor, yo podría participar, doctor, ya estoy otra vez. Ok, dale José Michel, pero dale con las 7, pero vamos a partir las 7. Solo con contramedidas. Después vamos a ir con fuerza mayor, peligro y peligro extremo con la compañera Ana Patricia. Dale con contramedidas. Muchas gracias. Bueno, para asegurar la protección o la aplicación de las normas internacionales, los estados sabemos que pueden aplicar medidas como la autotutela, que es la ruptura de relaciones diplomáticas, o medidas de retorsión, como se llaman, ¿no? Y las sanciones internacionales, que son decisiones tomadas por organizaciones internacionales. Entonces, una contramedida debe ser legítima según el derecho internacional, solo en determinados supuestos. El derecho internacional confiere al Estado lesionado un hecho internacionalmente ilícito cometido en perjuicio suyo, la facultad de recurrir a una medida que se traduzca en la lesión de un derecho subjetivo de ese Estado y por consiguiente fuera de estos supuestos no opera la circunstancia que excluye ilicitud. Por otra parte, el derecho internacional regula el contenido de la medida a adoptar, fundamentalmente el sentido en que ésta no puede implicar uso de fuerza por parte de un Estado que recurre a la autotutela por ser una medida ilícita. Es decir, que un Estado no puede emplear la fuerza para aplicar esta autotutela porque también estaría incurriendo en un hecho ilícito, ¿no? Y la Comisión de Derecho Internacional también nos dice en el artículo 22 del proyecto, que la ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional suya para con otro Estado quedará excluida en el caso y en la medida en que este hecho constituya una contramedida tomada contra el otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 2. Bueno, en resumen tendría que ser una contramedida lícita, porque si emplea otras medidas ya se vuelve ilícito, doctor. Eso sería. Correcto, ¿no? Correcto. Vamos a ver entonces, ante la vulneración de una obligación internacional, un Estado, el Estado en este caso que ha sufrido la vulneración, puede legítimamente emitir algunas normas, algunas actitudes que se llaman contramedidas, ¿no? Medidas de retorsión,
fundamentalmente ruptura de relaciones diplomáticas, por ejemplo, como protesta o como reacción ante la vulneración de una norma internacional en contra suya. ¿Cuáles son las características de estas normas? Estas reacciones contramedidas deben ser legítimas, lícitas, proporcionales a la vulneración del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, sí son formas de protesta. La forma más usual que conocemos de contramedida es el retiro, por ejemplo, de funcionarios diplomáticos o incluso la ruptura, ¿no? Como ha sucedido en el caso boliviano contra Chile, de la ruptura de las relaciones diplomáticas. ¿Okay? Es una contramedida completamente legítima, lícita, y bueno, eso. Vamos a ir con, con la compañera Patricia Tinta, Daniela Patricia Vino, perdón, con el resto de la pregunta. Peligro extremo y fuerza mayor. ¿Cuándo aplican y cuándo excluyen la ilicitud? Buenos días, doctor. Bueno, primeramente, sobre la pregunta 7, fuerza mayor. Para que estemos en presencia de la circunstancia de fuerza mayor, es necesario que se den ciertos requisitos. En primer lugar, la fuerza mayor debe ser efectivamente irresistible y el acontecimiento exterior debe ser objetivamente imprevisto. En segundo lugar, es necesario que el propio Estado obligado no haya contribuido intencionalmente o por su negligencia a que se produzca la situación de imposibilidad material que le impida cumplir la obligación o percatarse de la falta de conformidad del comportamiento observado con la obligación. En tercer lugar, la posibilidad de invocar la circunstancia desaparece si el Estado había asumido previamente el riesgo de que se produjera esa situación. Bueno, en peligro extremo como circunstancia susceptible de excluir la licitud de un hecho del Estado, sobre todo en casos que entrañan la violación de la frontera de otro Estado y especialmente del espacio aéreo y marítimo de los Estados. Por otra parte, la ilicitud de la sanción o omisión que no está en conformidad por una obligación internacional no puede excluirse más que si existe cierta proporción entre el interés protegido por esta acción o omisión y el interés supuestamente amparado por la obligación. Esas serían, doctor, las condiciones de fuerza mayor y peligro extremo. Ya, ok, gracias. A ver, vamos a ver entonces, para que la fuerza mayor, ¿no? O sea, que excluya la ilicitud de un acto o de una omisión de sujeto de derecho internacional, hay tres requisitos, ¿no? El primer requisito es que la fuerza mayor, este evento futuro e imprevisible efectuado por la naturaleza, sea irresistible, que sea imprevisto, y que el Estado no puede sustraerse de los efectos de tal fuerza. Primera condición. Segunda, que el Estado no haya contribuido intencionalmente con su negligencia o imprudencia a que se produzca la situación de imposibilidad. Y tercer lugar, la posibilidad de invocar la circunstancia desaparece si el Estado había asumido previamente el riesgo. Entonces, todo eso debe demostrarse en un proceso fundamentalmente ante la Corte Internacional de Justicia para excluir la responsabilidad internacional por fuerza mayor. ¿Ok? En el ámbito del peligro extremo, se va a señalar que que esto, perdón, un segundo, perdón, le ruego un minuto.
Bien, mil disculpas. Entonces, el peligro extremo debe recaer en el sujeto de derecho que está realizando la acción u omisión, y el peligro extremo es una combinación de factores que provocan que no pueda haber otra medida que puede realizar el Estado, ¿sí? Para salvar, por ejemplo, vidas, para salvar bienes jurídicos importantes. Eso es, ¿sí? Bien, eso es. Entonces vamos con la siguiente pregunta, vamos con la 8, con Cristian Corina. Vamos, Cristian, ¿cuáles son las modalidades de reparación? Y esto ya vamos a aplicarlo a nuestros casos. ¿Cuáles son las modalidades de reparación? Bien, las modalidades de reparación. Una primera obligación del Estado, quien actúa hacia lo ilícito, ¿no?, es la de proceder su cesación, ¿no? Es decir, que tiene que poner fin al comportamiento específico que es contrario a la obligación violada. En este caso, la Comisión de Derecho Internacional señala que la cesación tiene una pertinencia mucho mayor dentro del sistema jurídico internacional, ¿no? Que su función consiste en poner fin a la violación del derecho internacional, ¿no? Salvaguardar también la continuidad, la validez y la eficacia de la norma internacional. En segundo, la obligación principal del Estado autor del derecho internacional ilícito es la de reparación, ¿no? Este principio de derecho internacional, que la violación de un compromiso está obligada, ¿no?, a reparar de forma adecuada los daños. Finalmente, en caso de violaciones graves de obligaciones de derecho internacional, en este caso, un hecho ilícito, más que todo podemos mencionar, ¿no?, unas consecuencias particulares que ya lo había mencionado, en sintonía con la gravedad de la violación y la necesidad de ponerle fin y eliminar sus consecuencias, ¿no? En este sentido, en el artículo 41 impone que todos los estados están en obligación de cooperar para poner fin a una violación de algún estado, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver. Primero la modalidad de reparación, si se puede decir, o la obligación inicial de una persona, de un sujeto de derecho internacional que ha cometido un ilícito, una vulneración al ordenamiento jurídico internacional, es cesar en su incumplimiento, ¿sí? Parar, detener estas acciones u omisiones que están vulnerando el ordenamiento jurídico. Y una vez procesado este hecho internacionalmente ilícito, se va a proceder al efecto. ¿El efecto cuál es? Oye, la reparación. Esta reparación tiene que ser integral, ¿no? El derecho internacional ilumina en ese sentido al ordenamiento interno en formas de reparación. Y hablamos de la principal forma de reparación, la restitutio integrum. ¿Qué significa eso? Esta reparación significa que se va a tratar de eliminar completamente todos los efectos y los rastros de la vulneración del ordenamiento jurídico internacional. ¿Sí? Por lo menos esa es la primera forma de reparación, una reparación integral, la cual eliminas. Muchas veces no se puede eliminar los efectos de un hecho internacionalmente ilícito. Hay, como vemos, muertes, hay heridos, no sé, hay consecuencias que no puedes retroceder. Entonces, allí, ¿no? Cuando no se puede hacer eso, se va a efectuar indemnizaciones y satisfacciones. ¿Sí? Indemnización va a ser, por ejemplo, una compensación porque no se puede reponer los derechos o las circunstancias anteriores. En lugar de esa reposición, te voy a indemnizar, ¿no? Generalmente con indemnizaciones económicas. Y después puede haber otro tipo de reparaciones, ¿no? Como satisfacciones morales, éticas,
a favor de las víctimas. ¿Ok? Bien, eso es. Todo eso lo vamos a ver ya en casos concretos. Vamos a ver cómo hasta se han dado casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al presidente del Estado ir y pedir disculpas, o publicar en un medio de prensa nacional la sentencia, o publicar en radio, o establecer el nombre de una calle o de una plaza, ¿no? Entonces, hay reparaciones adicionales a la indemnización, no todo es reparación por indemnización. Vamos con la 9. Aquí vamos a dar la palabra a muchas personas para que nos digan en su sentencia, o en las sentencias que han leído, si todavía no han escogido una, qué tipo de reparaciones han visto. En ese sentido, le voy a dar la palabra hemos estado finalmente con Cristian, a Rudy Guañapaco, y a Camila y a Janet, que nos puedan señalar aquello. Rudy. Sí, doctor, no estaba muy atento, disculpe. Explique la pregunta 9, ¿verdad, doctor? Sí, la 9. Ya, identificar el objetivo subjetivo de los hechos internacionalmente ilícitos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos que estudias. Bueno. ¿Has escogido una sentencia tú? Estoy escogiendo entre 4, pero en la que puedo ver es en la sentencia del TIPNIS, porque me parecido muy interesante el año pasado. Primero se quejan, ¿no?, a la CDH para que les resarcen el daño, y estos para resarcirles el daño, primero le hacen un juicio al Estado porque están vulnerando los derechos de unos indígenas, ¿verdad? Y en ahí tendríamos que ver cuál reparación de daño le harían a los del TIPNIS, porque estaban vulnerando su territorio, porque esto está protegido por órganos internacionales, ¿verdad? Para proteger este medio ambiente que tienen ellos. Eso se vería, de acuerdo a la CDH, se veía la sentencia, doctor. No sabría decirle qué es esa resarcción de daños, pero eso le tendrían que hacer pagar al Estado, doctor. Esa sería mi participación, doctor. Compañeros, parece que el doctor se ha salido. Esperaremos un ratito, por favor. Compañeros, el doctor indica que ha perdido la conexión y que el día de mañana continuamos con las demás participaciones y el resto del avance.